The Shawshank Redemption, también conocida como Cadena Perpetua en España, Sueños de Libertad en Argentina y Sueños de Fuga en el resto de Hispanoamérica, es una película de 1994 dirigida por Frank Darabont y que trata sobre dos personajes, Andy y Red, interpretados por Tim Robbins y Morgan Freeman respectivamente. Dos hombres con vidas completamente distintas que fueron condenados a sobrevivir durante décadas en la prisión Shawshank. Si bien la película se lleva a cabo dentro de una prisión, el mensaje de amistad, la búsqueda de esperanza y la exhumación de los demonios internos hacen que el sitio sea solamente un medio, una metáfora de vida. De hecho, los mismos actores declararon varias veces que esa es la verdadera esencia del film. Son muchos los condimentos y giros inesperados dentro del guión los que hicieron de esta película un completo éxito, sin dejar de lado el gran trabajo que realizaron todos los involucrados en llevar a cabo el rodaje de la misma. A continuación te contaremos las curiosidades más importantes de la que para mucha gente es la mejor película de la historia. Esta película está basada en la novela corta de Stephen King, Rita Hayworth y la redención de Shawshank, publicada en 1982. Es un relato perteneciente al libro Las Cuatro Estaciones, que también incluye otros dos relatos adaptados al cine. Los mismos son El alumno aventajado, adaptado como Verano de corrupción, y El cuerpo, adaptado como Cuenta conmigo. Por otra parte, también nos encontramos El método de respiración, que fue el único relato de este libro que no ha sido adaptado como película en la actualidad. Frank Darabont, el director de la película, decidió no utilizar el título completo de la novela y en su lugar retirar el Rita Hayworth para que los espectadores no se confundieran y creyeran que verían una biografía de la actriz. La decisión se tomó luego de recibir solicitudes para interpretar a Rita en la cinta tras anunciar el proyecto. A pesar de sacar su nombre del título, el director la incluyó en una escena donde los reclusos están viendo Gilda, de 1946, película protagonizada por Rita. También se encuentra en uno de los pósters de Andy. Apenas se conoció sobre el proyecto, varios actores se mostraron interesados en sumarse al film. Uno de los más insistentes fue Charlie Sheen, quien le dijo al director que haría el papel cobrando el mínimo que estipulaba el tarifario de la industria con tal de que le hicieran lugar en la película. Incluso llegó a enviar una audición en video para convencer a la productora. Sin embargo, esto no se terminó llevando a cabo. Fue la primera película de Frank Darabont como director. En varias entrevistas declaró que lo que más se le complicó fue lidiar con el casting final, debido a la cantidad de nombres que se manejaron como opciones. No solo dirigió el film, sino que también se encargó del guión, el cual finalizó con tan solo 8 semanas. Al director Rob Reiner, quien realizó 2 adaptaciones al cine de otras obras de Stephen King, le gustaba tanto el guión de Frank que le ofreció $2,5 millones por sus derechos para poder dirigirlo. Frank consideró la oferta, pero finalmente decidió llevar las riendas él mismo e inclusive recortó su propio sueldo para que le permitieran dirigir la película. Las primeras opciones del director para Andy fueron Jeff Bridges, Tom Hanks, Kevin Costner, Matthew Broderick, Nicolas Cage y Johnny Depp, quienes rechazaron la oferta por diferentes razones. Kevin no pudo aceptar el papel ya que coincidía con el rodaje de Waterworld. Tiempo después dijo que se arrepintió de esa decisión. Por otro lado, Tom Hanks tuvo que rechazar el papel debido al rodaje de Forrest Gump. Sin embargo, protagonizó la siguiente película de Frank, La Milla Verde. El personaje de Tommy Williams en un principio estaba destinado a Brad Pitt, pero este decidió rechazarlo por otro proyecto. Finalmente fue interpretado por Jill Bellows. El actor Tim Robbins tomó muy en serio su papel y decidió ponerse en la piel de su personaje, por lo que meses antes del rodaje pidió ser encerrado en solitario para tener una idea de lo que era ser un condenado, a pesar de que sabía que su experiencia no sería la misma ya que fue de forma voluntaria. Allí vivió en carne propia lo que realmente se sentía y eso lo ayudó a prepararse mentalmente para el día del rodaje. Además de esto, tuvo la oportunidad de hablar con guardias y presos reales para escuchar sus experiencias. En una entrevista habló respecto a este tema y dijo: "Lo que puedas imaginar es 300 veces peor. Piensa en lo que eso le hace a tu espíritu y a lo que todavía tienes que aferrarte". También visitó zoológicos para poder observar a la fauna encerrada y tener otra perspectiva de los conceptos del encierro y el aislamiento. Los candidatos para el papel de Red fueron Clint Eastwood, Harrison Ford, Paul Newman y Robert Redford. A pesar de que Morgan Freeman no coincidía físicamente con el personaje de la novela,
Frank siempre lo tuvo en mente para el papel debido a que le gustaba su gran presencia y su voz grave. En el relato original, Red es un hombre pelirrojo de origen irlandés. En la película, el director tomó esto con humor, haciendo un chiste en un diálogo que tienen los protagonistas, donde Andy le pregunta por su apodo y Red responde: «Debe ser porque soy irlandés». Esta fue la primera vez que Morgan Freeman narraba en una película. Grabó la pista de voz en un estudio de grabación en Iowa en un total de 40 minutos. La narración fue grabada antes de comenzar a filmar la película y se reproducía en el set de rodaje para darle ritmo a cada escena. Sin embargo, había un defecto de ruido en la pista que los técnicos no pudieron solucionar, por lo que finalmente tuvo que ser regrabada en un estudio, lo cual les llevó 3 semanas de trabajo. La escena en la que los dos protagonistas tienen su primera charla, podemos observar a Red lanzando una pelota de béisbol. En total, filmar esta secuencia tomó 9 horas de rodaje, por lo cual al día siguiente Morgan Freeman apareció en el set con su brazo izquierdo inmovilizado debido a la lesión que le provocaron tantas horas de lanzamiento. A pesar de que en ningún momento se menciona en el film, Brooks está en prisión por asesinar a su esposa e hija luego de perder todo jugando al póker. En el caso de Red, en la película se dice que fue encarcelado por un robo que accidentalmente acabó en asesinato, aunque la novela original desconectó los frenos del auto de su esposa para matarla y cobrar una póliza de seguro. Pero en el siniestro también murieron accidentalmente un vecino y su hijo, por lo que termina condenado a 3 cadenas perpetuas. El hijo menor de Morgan Freeman tuvo un pequeño rol en la película. Las imágenes de un joven Red que vemos adjuntadas a sus papeles de libertad condicional son en realidad fotos de Alfonso Freeman. También tuvo un cameo en la película interpretando a un preso que grita en la escena donde llegan nuevos prisioneros. Un año después de este film, Alfonso apareció como técnico de huellas dactilares en la película Seven de 1995, también protagonizada por su padre. La canción de ópera que Andy proyecta en los altavoces de la prisión es Canzonetta sull'aria de las bodas de Fígaro de Mozart. Fue idea del actor Tim Robbins que su personaje subiera el volumen del tocadiscos en ese momento. En la escena cuando Andy va a la biblioteca para comenzar su trabajo como asistente de Brooks y su cuervo llamado Jake, el actor tuvo que cronometrar su línea «Hey Jake, ¿dónde está Brooks?», de modo que pudiera hablar sin que el cuervo graznara en un momento inoportuno, ya que no estaba adiestrado. Además, la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales estuvo presente para asegurarse que no se dañara al animal. Inclusive, en la escena en la que Brooks alimenta a Jake con un gusano, se opusieron e impidieron que se usara un gusano vivo, por lo que los productores esperaron que muriera por causas naturales y también aseguraron que ningún animal fue sacrificado. En la escena de la fuga de Andy, el actor inicialmente se negó a arrastrarse por el túnel que contenía agua con fango, ya que un químico se lo desaconsejó diciendo que era letal para su salud. Finalmente replicaron esto con una mezcla de serrín, jarabe de chocolate y agua. Luego de que Andy escapara, hay un momento en el que los funcionarios de la prisión indican abrir la celda 237, en la cual se encuentra Red. Este número es una marca registrada de Stephen King, ya que es recurrente en las adaptaciones de sus obras. Por ejemplo, en la película Cuenta conmigo, la cantidad de cambio que los 4 chicos recolectan es $2,73. También el número de la habitación en El Resplandor de Stanley Kubrick es 237. En la película, cuando los guardias saquean las celdas, el director de la cárcel, Warden, estuvo a punto de llevarse la Biblia de Andy. Al devolvérsela, le dice: «La salvación está dentro». Luego de que Andy se fugara de la prisión, Warden abre la misma Biblia y se encuentra que las páginas donde Andy escondió el martillo que utilizó para escaparse se encontraban en el libro de Éxodo, que relata la huida del pueblo de Israel de Egipto para escapar de la esclavitud. El cineasta contó en una entrevista que el guion original terminaba con Red en el autobús mientras iba a buscar a Andy, mostrando un final algo más esperanzador y optimista. Sin embargo, los ejecutivos del estudio le dijeron que después de más de 2 horas de sufrimiento, era mejor deberle ese final a la gente. Esta película obtuvo 7 nominaciones a los premios Oscar por Mejor Película, Mejor Actor para Morgan Freeman, Mejor Guión, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora. De estas 7 nominaciones que tuvo en los premios, no consiguió ganar en ninguna. En la categoría de Mejor Película se enfrentó contra Pulp Fiction y Forrest Gump, que terminaría ganando la edición.
También tuvo 2 nominaciones al Globo de Oro por Mejor Actor a Morgan Freeman y Mejor Guión. Por más increíble que parezca, la película fue un fracaso en cines. Solamente recaudó 18 millones de dólares. Ni siquiera bastó para cubrir el coste de la producción, que fue de 25 millones de dólares. Sin embargo, al año siguiente su éxito en el mercado doméstico fue absoluto, siendo la película más alquilada de 1995 y uno de los alquileres de mayor recaudación de todos los tiempos. Toda una contradicción. En 2007, el American Film Institute la colocó en el puesto 72 de las películas más grandes de todos los tiempos. También fue votada en el número 4 de las 500 mejores películas de todos los tiempos de la revista Empire. Forma parte de la lista de 1001 películas que debes ver antes de morir de Steven Snyder. Aunque el reconocimiento más importante se demuestra claramente en la web IMDb, ya que el público es quien se encarga de votar. Allí se ubica en el primer puesto de entre todas las películas del mundo desde el año 2008, con más de 2 millones de votos. A pesar de que la historia se ubica en Maine, gracias a esta película se fomentó el turismo en 3 ciudades de Ohio, donde se filmaron escenas de la película. De hecho, las empresas locales crearon una ruta de cadena perpetua para los turistas en donde pueden degustar vinos, pasteles e inclusive pizzas dedicadas a los personajes de la película. La cárcel donde se rodó la película también abrió sus puertas a los turistas. Se trata de un reformatorio en Mansfield, el cual funcionó hasta 1990 como prisión, y después se utilizó para eventos como por ejemplo fiestas de Halloween. Actualmente forma parte de la ruta dedicada a la película. La cárcel de Shawshank es una invención de Stephen King que está basada en la prisión de Thomason, en Maine, un pequeño lugar que cerró en 2004. A pesar de que solo aparece en esta historia, es un lugar recurrente en otros libros ya que se mencionan personajes que fueron sentenciados a cumplir condena en Shawshank, como por ejemplo en la novela Eclipse Total. Stephen King ha mencionado que esta fue una de sus adaptaciones favoritas al cine de toda su obra. Morgan Freeman mencionó que esta ha sido su película favorita de todas las que ha participado. El director vio Goodfellas cada domingo a lo largo de la filmación del rodaje de la película para poder estudiar e inspirarse de la forma en la que Martin Scorsese hacía las voces en off y el paso del tiempo en la pantalla. Stephen King nunca llegó a cobrar el cheque que recibió luego de vender los derechos de autor para la película por un valor de $5.000. Además de esto, varios años después de que el film se estrenara, el director mandó a enmarcarlo y se lo envió por correo al director Darabont, en forma de regalo, junto a una nota que decía: en caso de que necesites dinero para la fianza, con amor, Steve. Y hasta acá llegamos con las curiosidades de esta película. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas, nos dejes un comentario, un me gusta y nos recomiendes con algún conocido. Hasta otra.